Se ganan y pierden fortunas en juegos de azar, pero algunos usan la violencia para ganarle a la suerte. Una banda de matones despiadados ataca varios casinos, llevándose miles de dólares y dejando un camino de sangre a su paso. La policía de la zona y el FBI se unen para identificar y rastrear a los feroces asaltantes que no se detendrán por nada para no ser capturados. Los archivos del FBI. Es el tipo de historias de las películas de Hollywood. Robos a mano armada a los casinos de Las Vegas. Pero esto no era una película. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Era una banda de cerebros criminales. Llevaban armas automáticas y no temían utilizarlas. Con cada golpe, se volvían más audaces y mortales, hasta que el FBI se decidió a terminar con la violencia. Apuesta peligrosa. Las Vegas, Nevada, 20 de septiembre de 1998. En el gran hotel y casino MGM, es casi mediodía. Dos hombres armados, escoltados por un guardia de seguridad del MGM, transportan el dinero del casino hacia una salida, donde espera un camión blindado. De pronto, dos asaltantes los enfrentan. Uno les quita las armas. Luego les arrebata 3 bolsos de dinero, con casi $350,000 en efectivo. Los hombres escapan entonces por una salida lateral. Los guardias llaman a la policía de Las Vegas y al FBI. Detectives y agentes responden al llamado del casino y entrevistan a los guardias, quienes les dan a los investigadores una descripción aproximada de los atacantes. Los ladrones no dejaron evidencia física en el lugar. El MGM, como todos los casinos de Las Vegas, tiene una amplia red de cámaras de seguridad. Los agentes del FBI miran los videos del crimen. El agente especial Henry Schland observa que el líder de la banda exhibe sus armas, lo que sugiere que podría ser un individuo peligroso. No es algo frecuente que alguien cometa un robo con un arma en cada mano. Rara vez se puede ver eso. Y ya se presagiaba la violencia de la que ese tipo era capaz. Okay, can you give me the outside tape? They go directly out to the sidewalk down the street. Los agentes también observan las imágenes tomadas por las cámaras del exterior del hotel, que revelan que los hombres escaparon cruzando la calle hacia un hotel vecino. Los investigadores van al Hotel San Remo y observan el video de sus cámaras exteriores. Ven que los ladrones se suben a una camioneta conducida por un tercer hombre. Pero el video no puede darles una pista viable, según el agente especial del FBI, Kazuo Nishimoto. La calidad de la filmación no nos permitía ver los números exactos de la placa. Teníamos algunos números, pero no podíamos ver la placa completa. Solo podíamos leer los primeros 3 números, pero no las 3 letras.
A pesar de tener solo una descripción general, la policía comienza a buscar la camioneta usada para la fuga. Sin embargo, no les resulta fácil hallarla. Casi 2 meses después, los continuos esfuerzos de búsqueda llevan a un giro en el caso, otra vez en el San Remo. En la playa de estacionamiento del casino, un detective de policía de Las Vegas localiza lo que parecía la camioneta de la fuga. Los números de la placa de la camioneta coinciden con los que se vieron en la cinta de vigilancia. Los investigadores creen que los ladrones esperaron a que todo se calmara después del robo y luego volvieron a llevar la camioneta de la fuga al San Remo. El detective chequea el número de identificación del vehículo y descubre que se denunció como robado casi 3 semanas antes del robo al casino. Al investigar la placa, se descubre que fue robada de un auto abandonado en un depósito en Las Vegas. Can I help you? Yes, sir. Investigator Fleetwood. I'm looking into some thefts that occurred. El gerente del lugar le dice al detective de la policía de Las Vegas que no sabe nada del robo. Le sugiere que hable con el cuidador que vive en el depósito, José Vigoa. El gerente señala a Vigoa a la distancia. El detective le pide al gerente que Vigoa se contacte con él. Pero Vigoa nunca llama. Pasan los meses y la investigación no tiene más pistas. 28 de junio de 1999, 9 meses después del robo en el MGM, en el casino Desert Inn, una camioneta blindada está haciendo su recorrido para recoger el efectivo. 2 asaltantes se enfrentan a los guardias. El guardia que está en la camioneta recibe un disparo en el brazo. Su compañero contraataca, pero recibe 3 disparos en la pierna. Los guardias están entrenados para apuntar al pecho. Sus balas alcanzan a los asaltantes, pero los disparos no los detienen. Deben tener chalecos antibalas. El guardia que está en el suelo logra llegar al auto blindado. El conductor de la camioneta se dirige a un hospital cercano. Ambos guardias sobreviven al tiroteo. Después de unos minutos, la policía de Las Vegas y el FBI llegan al Desert Inn. Una empleada del casino le dice a los investigadores que vio a los asaltantes escapar del lugar en un auto color claro y la policía emite una alerta. El agente especial del FBI, Richard Beasley, estudia la escena del crimen. Lo primero que pensé es que fueron muy audaces en robar un auto blindado. Estas personas no dudaron en utilizar las armas que tenían. Había casquillos metálicos en un área y más casquillos en otra, donde los guardias de la camioneta habían disparado sus armas. Los agentes creen que los asaltantes que cometieron este ataque no eran los mismos que robaron en el MGM. El modus operandi no era el mismo. Según la experiencia de los investigadores, los criminales rara vez cambian una estrategia que ya les dio buen resultado. El agente especial del FBI, Brett Shields, tuvieron éxito en el MGM cuando esperaron a los guardias en la puerta. El robo en el Desert Inn es afuera. Tratan de llevarse toda la camioneta. 10 minutos después de llegar al lugar, el agente Beasley recibe un llamado diciendo que se encontró el auto de la fuga. Uno de los oficiales uniformados había estado patrullando el área en busca de este auto y lo encontraron en el estacionamiento de un pequeño motel. Miramos dentro y encontramos casquillos en el piso y había uno calibre 45 en uno de los estribos.
Los investigadores también hallan una botella de agua vacía dentro del auto. La guardan esperando encontrar evidencia de ADN en ella. Cerca de allí, los agentes entrevistan a alguien que dice que vio a los hombres que conducían el auto. Había un testigo que vio el cambio de auto cuando estaba paseando al perro. Un ladrón sube a la parte de atrás de una camioneta y arroja un bolso. Hizo un ruido fuerte. Pensamos que eran las armas. Los otros dos subieron a la parte delantera. Ellos tuvieron problemas para encender el auto. Luego el testigo vio a los dos hombres trabajando desesperadamente en la columna de dirección. No sabía si querían hacerle un puente o algo así. Finalmente el motor de la camioneta encendió y los hombres escaparon. Los agentes se preguntan por qué los ladrones tuvieron que hacer un puente en su propio auto. Se suponía que habían dejado la camioneta allí de antemano. Entonces, ¿por qué no tenían las llaves? Nos parecía muy extraño. No entendíamos por qué había sucedido todo eso. Luego los agentes ven una camioneta de la misma marca y modelo estacionada cerca. Pensamos que como había dos autos muy similares estacionados cerca, se habían metido en el auto equivocado. Y por supuesto, las llaves no funcionaban, entonces tuvieron que hacer un puente. El agente Slump y yo vamos a la parte trasera de esta segunda camioneta. Y allí encontramos que hay una placa colocada sobre otra. El FBI investiga el número de identificación de la camioneta y descubre que pertenece a un expresidiario llamado Pedro Duarte. El investigador en la escena del crimen encuentra huellas digitales sobre la placa superpuesta. Los investigadores analizan las huellas y descubren que pertenecen a Duarte. Esto sugiere que Duarte colocó la placa robada en su propia camioneta. El testigo acepta describir a los tres hombres frente a un dibujante de la policía, pedido por el FBI. La policía espera que los dibujos ayuden a identificar a los sospechosos. Al día siguiente, los investigadores viajan a la casa de Pedro Duarte para preguntarle por su camioneta. Yo tenía el dibujo. Y cuando vi a Pedro Duarte, pensé, por Dios. Duarte es muy parecido al hombre del dibujo. Cuando le preguntan por su camioneta, Duarte insiste en que fue robada. Los registros policiales demuestran que de hecho se informó que lo fue, pero eso fue horas después del intento de robo en el Desert Inn. Su historia era que su esposa y él habían tenido problemas personales y él se fue al centro a caminar por la calle principal. Estacionó su auto, estuvo caminando y después se quedó dormido en un banco. Duarte sostiene que cuando se despertó, su camioneta había desaparecido. Era una tontería. Nada en su historia era cierto. Era un engreído, sumamente engreído. Y hablaba bien inglés hasta que comenzamos con las preguntas más difíciles y entonces empezó a decir, no entiendo. Duarte de pronto dice que no habla bien el idioma. La sargento incluso le hablaba en español. Y él seguía diciendo que no entendía. Fue una entrevista muy frustrante. Los investigadores están convencidos de que Duarte está involucrado, pero les faltan evidencias concretas contra él.
Todavía no teníamos respuestas, es decir, ¿estaba haciendo algo malo en la calle principal? Podía ser. Pudo haber estado robando joyas o carteras o cualquier otra cosa y trató de disfrazar su auto y esto era una simple coincidencia. Podría ser. No estábamos seguros de arrestarlo en ese momento. Y no llegamos a nada en esa entrevista. Con la esperanza de obtener una identificación certera de Duarte, el agente Shields le muestra una serie de fotos al único testigo que vio los rostros de los ladrones del Desert Inn. Y nuestro testigo no lo reconoció en el archivo de fotos. Entonces tuvimos que acudir a otros medios y tratar de identificar a sus socios o rastrear el dinero. En ese momento, nos estábamos concentrando en Duarte. En un esfuerzo para reunir cualquier evidencia que incriminara al sospechoso, los investigadores comienzan a vigilar a Duarte. Pero tras semanas de observación, no tienen nada. Casino Mandalay Bay, 11 de octubre de 1999, 4 meses después del intento de robo en el Desert Inn. 2 hombres armados recogen $88,000 y lo transportan a su camión blindado. De pronto, 2 asaltantes les tienden una emboscada. En el otoño de 1998, 2 ladrones llevan a cabo un robo audaz dentro del gran casino MGM en Las Vegas, llevándose casi $350,000. Ahora, un año después, atacan a los hombres que recogen el dinero del casino Mandalay Bay. Los ladrones rápidamente los desarman y huyen con $88,000 en efectivo. En la oficina del FBI de Las Vegas, los agentes miran el video de vigilancia del robo. El agente especial Brett Shields sospecha que los asaltantes que robaron en el MGM cometieron este robo también. Cuando vimos la metodología del robo en el Mandalay Bay, había muchas similitudes. El modo en que se aproximaron, cómo sostenían las armas, una en cada mano, los brazos extendidos. Y nos hizo pensar que los casos del MGM y del Mandalay Bay estaban conectados. Los investigadores estudian minuciosamente el caso, buscando cualquier pista que pudieran haber pasado por alto. El agente especial, Richard Beasley. Brett Shields y yo estábamos hablando del caso, pensando en las pistas adicionales, asegurándonos de que todas habían sido cubiertas. Miro por sobre su hombro y reconozco el nombre que estaba escrito ahí. Bigoa es el cuidador del depósito que los detectives nunca entrevistaron. Y en ese momento se hizo la luz. Le dije al agente Beasley, si en verdad es José Bigoa, es nuestro hombre. El agente Shields tiene una historia con Bigoa. Yo había arrestado a José Bigoa en 1990. Fue uno de los primeros arrestos que hice como agente del FBI. En 1990, el FBI estaba investigando al inmigrante cubano José Bigoa por tráfico de cocaína y fueron a un depósito con una orden para registrar el lugar. Cuando estaban entrando para realizar el cateo, José Bigoa se escapó. Un agente estaba parado frente a la entrada y él trató de atropellarlo. Esa es su personalidad. El tipo de persona que es no se dejaría atrapar por la policía sin dar pelea. No tenía respeto por la vida o por nadie más que él. Los
investigadores registraron el depósito de Vigoa y hallaron una balanza cubierta con restos de cocaína y también sus huellas. Luego fue declarado culpable de tráfico de drogas y ataque a un oficial federal. Cumplió 6 años en prisión por sus delitos. Shields recuerda que Pedro Duarte fue interrogado en conexión con el reciente ataque al Desert Inn. Duarte es el cuñado de José Vigoa. Los investigadores ahora piensan que los 2 robos dentro de los casinos están conectados con el ataque fuera del Desert Inn. Los 3 parecen ser obra de un mismo grupo de ladrones. Los agentes deciden mostrarle a la oficial de libertad condicional que se ocupa de Vigoa el video de vigilancia del casino, para ver si ella puede identificar a alguno de los ladrones. Al día siguiente, en la oficina del FBI, la oficial mira las cintas de los robos del MGM y el Mandalay Bay. Dice que uno de los hombres se parece a Vigoa, pero no puede identificarlo. Desilusionados, pero sin perder las esperanzas, los agentes ponen a Vigoa bajo vigilancia. Según su oficial de libertad condicional, Vigoa gana solo $10,000 al año y vive en una vivienda precaria en el depósito donde trabaja. Pero el agente Beasley descubre que Vigoa en verdad vive en una casa de clase media. Revisamos los antecedentes financieros y la casa de hecho fue comprada unas pocas semanas después del robo al MGM. Nos pareció interesante porque pagó $19,000 en efectivo por esta casa. La casa no fue comprada a nombre de Vigoa. Fue comprada a nombre de una persona llamada Oscar Cisneros. Los agentes sospechan que Vigoa utiliza a Cisneros como un testaferro para esconder sus adquisiciones. Después de hablar con su oficial de libertad condicional, supimos que Vigoa supuestamente estaba trabajando como peón y que no tenía mucho dinero, de modo que si comenzaban a aparecer bienes a su nombre, los agentes comenzarían a sospechar de él. Las finanzas de Vigoa presentan puntos oscuros, pero no sirven como evidencia. No teníamos testigos que lo identificaran a él en estos robos. Y que alguien esté gastando gran cantidad de efectivo no significa que esté involucrado en un robo. Vigoa había sido condenado por venta de drogas. No sabíamos si había regresado a ese negocio, lo cual explicaría por qué tenía tanto dinero. Los resultados de la averiguación de sus antecedentes financieros no son suficientes para seguir investigando. Aún no teníamos una causa probable que nos permitiera obtener una orden para revisar la casa de Vigoa, o sus propiedades o sus autos. Todavía no lo atraparíamos. Aun si hubiésemos tenido lo mínimo para una orden de cateo, todavía no estábamos listos para hacerlo. Necesitábamos tener algo más y queríamos más pruebas para arrestarlo y condenarlo. Los agentes continúan vigilando a Vigoa. 5 meses después, el 3 de marzo de 2000, en la localidad vecina de Henderson, la policía de la zona y el FBI reciben la noticia de que un auto blindado fue atacado delante de la tienda Rose Dress for Less y hay 2 guardias muertos. La policía había cercado el lugar. Había autos por todas partes, los testigos estaban desparramados y estaba el cuerpo de uno de los oficiales de seguridad en la playa de estacionamiento, cerca de la camioneta. La escena no era la ideal. Los investigadores trabajaban para determinar la serie de eventos que llevó a las 2 muertes. Entrevistamos a la gente que estaba en el estacionamiento, la gente en los negocios de alrededor. Muchos habían oído los disparos, algunos los habían visto, algunos habían visto al auto irse. Todos tenían una pequeña pieza del rompecabezas que tratábamos de armar. Según los testigos, alrededor de las 11:15 de la mañana, una camioneta blindada estacionó frente a la tienda. Un guardia entró para recoger el dinero, pasando entre 2 camionetas pequeñas que, de acuerdo al informe de los testigos, estaban estacionadas allí desde temprano.
Cuando el guardia regresó con el dinero, los asaltantes aparecieron. El hombre sacó su arma y disparó. Le dio a uno de los asaltantes en la rodilla. Pero otro asaltante abrió fuego con un rifle de asalto. El guardia murió casi al instante. Luego descargó su furia sobre el conductor de la camioneta. El líder de los asaltantes tomó unas bolsas de dinero. Los tres hombres escaparon en lo que los testigos describen como un sedán color beige. Robaron menos de $5,000. La violencia utilizada en ese crimen fue increíble. El número de disparos y la manera brutal en que estos oficiales fueron asesinados a sangre fría eran totalmente desproporcionados. Los detalles del ataque llevan a los agentes a creer que este robo fue perpetrado por el mismo grupo que investiga. La espera, el ataque al auto blindado, las armas pesadas, la cantidad de disparos, todo coincidía con el asalto al Desert Inn. Un técnico en escenas de crímenes se ocupa de las camionetas utilizadas por los ladrones, pero no puede recuperar ninguna evidencia que ayude a identificarlos. Los investigadores continúan trabajando toda la tarde, hasta que sucede algo inesperado y muy triste. Cuando eran casi las 5, comenzó a sonar el teléfono celular del guardia muerto, y fue una sensación de un vacío. Es la pesadilla de todo policía. Esa noche en particular, no llegas a tu casa y tu esposa o tus seres queridos llaman para saber dónde estás y por qué no llegas. El teléfono seguía sonando y todos querían atenderlo y hablar con la otra persona, y fue una sensación desagradable. Los investigadores que estaban allí deciden aunar sus fuerzas para encontrar a los asesinos. Formamos una especie de fuerza conjunta con el FBI, el Departamento de Policía de Henderson y el de Las Vegas, para identificar a los individuos que estaban perpetrando estos crímenes. El objetivo de todos era el mismo: tratar de atrapar a estos tipos. Pero sin evidencia que implique a sus sospechosos, necesitarán moverse rápido si quieren capturarlos antes de que vuelvan a atacar. Unas pocas horas después del ataque, la policía localiza el auto de los ladrones abandonado en una playa de estacionamiento. El agente especial del FBI, Henry Sean, investiga. Cuando llegamos, vimos que había sangre en el asiento del conductor. Los testigos habían informado que uno de los asaltantes había recibido un disparo. Un técnico de escenas de crímenes recolecta la sangre porque luego puede ser valiosa como evidencia de ADN. Los agentes investigan las placas del auto y de las camionetas involucradas en el robo. Descubren que todos los vehículos fueron robados del estacionamiento de un local de renta de autos. El equipo de tareas no puede identificar con certeza a los sospechosos del robo, pero cree que hay una conexión entre algunos golpes que sucedieron en los últimos 18 meses. En esos golpes, el expresidiario José Vigoa y Pedro Duarte, su cuñado, estuvieron vinculados de una manera u otra. Pero sin evidencias concluyentes que impliquen a la dupla, la investigación se complica. ...3 de junio de 2000, 3 meses después de los asesinatos en Rose, el hotel y casino Bellagio. Poco después de las 6 de la tarde, los empleados del casino están contando dinero en las cajas principales. Los asaltantes obligan a los empleados a quedarse en un rincón y luego vacían las gavetas de dinero. Los ladrones se llevan más de $144,000 en efectivo. Pero los asaltantes no terminaron. Quieren más. Van a una cabina de cambio cercana. Esta vez, los ladrones dejan ir a la cajera. Roban otros $10,000.
Un guardia de seguridad ve a la cajera corriendo por una cámara de vigilancia y acerca la imagen para ver mejor. El guardia alerta a la seguridad exterior mientras ve que los hombres abandonan el edificio por una puerta de emergencia. Los ladrones se suben a la camioneta y salen rápidamente con más de $150,000. No saben que los guardias del Bellagio los siguen en una camioneta corriente y que alertaron a la policía. Sin embargo, cuando los ladrones se dan cuenta de que los siguen, reaccionan con violencia. Una bala impacta en el neumático de la camioneta de seguridad, dando así por finalizada la persecución. Cuando el agente especial del FBI, Red Shields, se entera de los detalles del asalto y el violento escape de los ladrones, está convencido de que está relacionado con sus sospechosos. Muestra la mentalidad de estos tipos. No iban a dejar que los atrapen. En la oficina de seguridad del Bellagio, los agentes le piden a la oficial de libertad condicional de José Vigoa que vea el video de vigilancia, con la esperanza de que lo identifique. Le mostramos el video y dijo que sí, que era José Vigoa quien estaba en ese robo. Esto es lo que los agentes necesitan para encerrar a Vigoa. Obtienen una orden de arresto, pero les preocupa que este asesino despiadado no se deje atrapar sin dar batalla. En Las Vegas, el FBI finalmente identificó al expresidiario José Vigoa como el líder de una violenta banda de ladrones que ya mató a 2 personas. Los agentes obtienen una orden de arresto para Vigoa y se mueven para capturarlo. El agente especial del FBI, Red Shields. Teníamos un auto delante. El equipo de armas y tácticas especiales iba a llegar. Saldrían del auto y lo arrestarían apuntándole. Los oficiales de SWAT salieron y le apuntaron con sus armas. Yo me ubiqué junto al auto de SWAT. Estábamos uno al lado del otro y le mostraba mis credenciales y él actuaba como si no supiera quiénes éramos. No estaba demasiado cerca del auto de adelante, de modo que simplemente él encendió el auto y se fue. La persecución es en extremo peligrosa. Alcanza velocidades que superan los 160 kilómetros por hora. El sospechoso se niega a frenar, incluso por un segundo. Después de unos kilómetros, Vigoa pierde el control de su auto, chocando contra un árbol. Sale del auto y escapa. Desaparece. Salta unas cercas y se va. Los oficiales de SWAT de Las Vegas persiguen a Vigoa, mientras Shields inspecciona el auto. Para su sorpresa, halla a la esposa de Vigoa en el asiento del acompañante. La detienen, pero luego la liberan, cuando los investigadores determinan que no estaba involucrada en los crímenes de su esposo. En el asiento trasero, el agente Shields encuentra a la hija de Vigoa. Su esposa estaba en el auto junto con su hija. Una falta de consideración total hacia ellas. No le importó dejarlas solas con la policía, sabiendo que podían dispararles. Solo se cuidó a sí mismo. Los oficiales de SWAT finalmente alcanzan a Vigoa y lo arrestan. Yo llego justo cuando lo atrapan. Es arrogante. No pueden hacerme nada, soy el hombre. Entonces le dije, mira lo que te hacemos. Le dije que ya no tenía escapatoria y que ya no volvería a ver la luz del día. Para asegurarse de que lo condenen,
Los agentes necesitan más pruebas. Con una orden de rastreo, entran en la casa de Vigoa y encuentran casi $100,000 en efectivo, pero ninguna evidencia que lo conecte a los robos. Con Vigoa detenido, el agente especial del FBI, Richard Beasley, avanza sobre Oscar Cisneros, el testaferro de Vigoa. Necesitábamos hablar con Cisneros sobre los bienes a su nombre y que utilizaba Vigoa. Nos identificamos y le dijimos que José Vigoa acababa de ser arrestado por el robo al Velayo y que necesitábamos hablar con él sobre su relación con Vigoa y estos robos que habían sucedido en Las Vegas. Le dije que también queríamos registrar su casa y Oscar dijo, está bien, hablaré con ustedes y pueden registrar mi casa. Entonces ahí mismo, sobre el capó de mi auto, él firmó la autorización que nos permitió registrar su casa. Los investigadores revisan, mientras el agente Beasley y un detective de Henderson interrogan a Cisneros. Hablamos con Oscar acerca de su relación con Vigoa, acerca de los bienes de Vigoa que habían sido puestos a nombre de Cisneros y de dónde había salido el dinero para comprar esos bienes. Cisneros nos dijo que le estaba haciendo un favor a un amigo. No era su dinero, pero quería ayudar a su amigo. Le preguntamos si había tenido contacto con Vigoa en las últimas semanas y nos dijo sí, Vigoa me trajo un dinero hace unos días. No sabía de dónde era el dinero, ni cuánto dinero era. Era una especie de pago por ser un buen amigo y poner los bienes a su nombre. El agente Beasley lo presiona, pero Cisneros dice que no sabe de ningún crimen. Estaba muy tranquilo, sereno. Decía no saber nada de nada. Él solo trataba de trabajar, pagar sus cuentas, mantener a su familia y vivir una vida normal. En la habitación, los investigadores encuentran una caja llena de efectivo. Era sospechoso, pero no lo incriminaba. Después de buscar durante 1 hora sin resultados, una investigadora con una corazonada decide buscar algún compartimento secreto. Y descubre muchas pruebas. El agente Beasley habla con los investigadores. Me dicen, Rich, lo encontramos. Encontramos un compartimiento secreto en un armario. Parece que ahí está todo lo que estuvimos buscando. El agente necesita saber si estos artículos en el armario fueron utilizados en los robos. Regresé a donde estaba sentado Oscar y le dije, lo encontramos el armario. ¿Qué es lo que hay ahí? Suspiró, miró hacia abajo y dijo, las armas, todo. En ese momento supe que jugaría un papel más importante de lo que yo había pensado. El agente le pregunta por una cicatriz en la rodilla. Y pude ver que en su rodilla derecha había como una herida punzante. No lo podíamos creer. Habíamos identificado a una de las personas a quienes les habían disparado en el Rose y estábamos cerca de resolver ese asesinato. Comenzó a preguntar cuál sería su castigo, cuánto tiempo de prisión, y fuimos muy honestos con él. Le dijimos que no podíamos decirle con seguridad cuánto le darían, pero podría corresponderle la pena de muerte por los asesinatos con el robo agravado, y siguió preguntándonos más acerca de los posibles castigos. Put in a good word for him. But I mean, you know, you're going to have to help us out here.
Finalmente confesó los asesinatos del Rose, el intento de robo al auto blindado en el Desert Inn, el robo al MGM, el robo al Mandalay Bay y el robo al Bellagio. Okay, the lead guy is Jose Vigoa. That's the lead guy. Basados en la confesión de Oscar, supimos que Vigoa era el líder de la banda. Era el que organizaba todo, el que decidía qué golpes darían. Su cuñado, Pedro Duarte, había estado involucrado en los robos hasta el Desert Inn. Después de eso trajeron a otro individuo, Luis Suárez, y él había formado parte del asesinato en el Rose también. Creo que Cisneros finalmente nos confesó todo porque estaba de veras arrepentido por lo que había sucedido. No tanto por los robos, sino por el asesinato de los guardias. Mientras Cisneros continúa confesando, los investigadores procesan la evidencia en la habitación. Retiraban todo y lo catalogaban, asegurándose de no limpiar las huellas digitales o las evidencias de ADN. Hacia el final de la búsqueda encontraron lo que parecían ser bombas de fabricación casera. Eran tubos de PVC negros de 4 pulgadas con algún tipo de circuito adosado. Los investigadores le preguntan a Cisneros sobre las bombas y le preguntan si son reales. Y Oscar dijo, no lo son. No confiamos en lo que nos estaba diciendo. Le dije, te pregunto una vez más, ¿qué son estas cosas? Y me dijo, estábamos divirtiéndonos. No tienen de qué preocuparse. En ese momento, por la variedad de las respuestas, decidimos evacuar la casa y a los vecinos. Los agentes toman la evidencia y abandonan la casa, dejando las bombas. Llamamos al escuadrón de bombas y vinieron y entonces vieron los artefactos. No podían examinarlos con rayos X porque eran de PVC negro, entonces las hicieron explotar ahí mismo. Basados en la confesión de Cisneros, los investigadores arrestan a Pedro Duarte por ser el conductor de la fuga en el Desert Inn. Los investigadores intentan arrestar al último ladrón, Luis Suárez, pero se fue del estado. Los expertos en balística analizan las armas encontradas en la casa de Cisneros y coinciden con balas y casquillos de los asesinatos del Rose y los disparos en el Desert Inn. Los expertos también hallan evidencia contra Vigoa. Encontramos las huellas digitales de Vigoa en una de las balas de los cargadores que estaban en el armario de Cisneros. Los fiscales llevan a Oscar Cisneros al centro de detención del condado de Clark e intentan usar su testimonio contra los otros ladrones. Éramos optimistas, teníamos la confesión de Cisneros, teníamos toda la evidencia física por las armas, el dinero y la ropa que habíamos encontrado en el armario, así que pensábamos que todo estaba saliendo muy bien. Pero algo pondría todo el caso en peligro. Los oficiales que estaban investigando el suicidio en el centro de detención nos dijeron que Vigoa le había dicho a Cisneros que hiciera lo correcto. Cisneros no quiso que su familia atravesara más problemas y tampoco quiso pasar por esa situación. Entonces tomó el camino más fácil y se suicidó. Cuando muere Cisneros, su confesión muere con él, ya que no podía ser usada en la corte. El equipo de la fiscalía acude a la ciencia forense para ligar a los otros ladrones al crimen. La evidencia de ADN de la botella de agua y las máscaras de esquí vinculan a Vigoa, Duarte y Suárez con los crímenes. La muestra de sangre obtenida pertenecía al ahora difunto Cisneros. Mientras la fiscalía se prepara para el juicio, los agentes rastrean al último asaltante, Luis Suárez, que huyó de Las Vegas y se oculta en Florida. El agente especial del FBI, Brett Shields. Fuimos a Florida
Desacreditamos todas sus coartadas y finalmente fue arrestado por este crimen. En el otoño de 2003, 5 años después de que comenzara su ola de robos y asesinatos, Suárez, Duarte y Vigoa son juzgados en Las Vegas. Luis Suárez se declara culpable de un cargo de robo a mano armada y recibe una condena de 6 a 15 años. Pedro Duarte se arriesga a ir a juicio y es declarado culpable de 2 cargos de intento de asesinato y de otros cargos. Su sentencia es de entre 16 y 70 años. Para evitar la pena de muerte, José Vigoa se declara culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y otros 44 cargos. Es sentenciado a prisión perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Se necesitó el esfuerzo combinado de 3 agencias de la ley para llevar a esta perversa banda de ladrones a la justicia. Este caso no fue resuelto por el FBI, sino por la colaboración entre el FBI, el Departamento de Policía de Henderson y el de Las Vegas. Nos sentimos muy bien de poder cerrar un caso como este. Obviamente hubo muchas víctimas, no solo los oficiales de seguridad que fueron asesinados, también sus familias, las otras personas dentro de los casinos y la gente que sufrió el trauma de ver los robos a los autos blindados y los casinos. Hubo muchas personas afectadas por esto y encerrar a estos hombres fue muy positivo. Y la próxima vez que alguien amenace la seguridad de los ciudadanos de Las Vegas, la policía del lugar y el FBI estarán allí para detenerlo. La calidad de la filmación no nos permitía ver los números exactos de la placa. Teníamos algunos números, pero no podíamos ver la placa completa. Solo podíamos leer los primeros 3 números, pero no las 3 letras. A pesar de tener solo una descripción general, la policía comienza a buscar la camioneta usada para la fuga. Sin embargo, no les resulta fácil hallarla. Casi 2 meses después, los continuos esfuerzos de búsqueda llevan a un giro en el caso, otra vez en el San Remo. En la playa de estacionamiento del casino, un detective de policía de Las Vegas localiza lo que parecía la camioneta de la fuga. Los números de la placa de la camioneta coinciden con los que se vieron en la cinta de vigilancia. Los investigadores creen que los ladrones esperaron a que todo se calmara después del robo y luego volvieron a llevar la camioneta de la fuga al San Remo. El detective chequea el número de identificación del vehículo y descubre que se denunció como robado casi 3 semanas antes del robo al casino. Al investigar la placa, se descubre que fue robada de un auto abandonado en un depósito en Las Vegas. Can I help you? Yes, sir. Investigator Fleetwood. I'm looking into some thefts that occurred. El gerente del lugar le dice al detective de la policía de Las Vegas que no sabe nada del robo. Le sugiere que hable con el cuidador que vive en el depósito, José Vigoa. El gerente señala a Vigoa a la distancia. El detective le pide al gerente que Vigoa se contacte con él. Pero Vigoa nunca llama. Pasan los meses y la investigación no tiene más pistas. 28 de junio de 1999, 9 meses después del robo en el MGM, en el casino Desert Inn, una camioneta blindada está haciendo su recorrido para recoger el efectivo. 2 asaltantes se enfrentan a los guardias.
El guardia que está en la camioneta recibe un disparo en el brazo. Su compañero contraataca, pero recibe 3 disparos en la pierna. Los guardias están entrenados para apuntar al pecho. Sus balas alcanzan a los asaltantes, pero los vuelvan a atacar. Unas pocas horas después del ataque, la policía localiza el auto de los ladrones abandonado en una playa de estacionamiento. Y el agente especial del FBI, Henry Sean, investiga. Cuando llegamos, vimos que había sangre en el asiento del conductor. Los testigos habían informado que uno de los asaltantes había recibido un disparo. Un técnico de escenas de crímenes recolecta la sangre porque luego puede ser valiosa como evidencia de ADN. Los agentes investigan las placas del auto y de las camionetas involucradas en el robo. Descubren que todos los vehículos fueron robados del estacionamiento de un local de renta de autos. El equipo de tareas no puede identificar con certeza a los sospechosos del robo, pero cree que hay una conexión entre algunos golpes que sucedieron en los últimos 18 meses. En esos golpes, el expresidiario José Vigoa y Pedro Duarte, su cuñado, estuvieron vinculados de una manera u otra. Pero sin evidencias concluyentes que impliquen a la dupla, la investigación se complica. ...3 de junio de 2000, 3 meses después de los asesinatos en Rose, el hotel y casino Bellagio. Poco después de las 6 de la tarde, los empleados del casino están contando dinero en las cajas principales. Los asaltantes obligan a los empleados a quedarse en un rincón y luego vacían las gavetas de dinero. Los ladrones se llevan más de $144,000 en efectivo. Pero los asaltantes no terminaron. Quieren más. Van a una cabina de cambio cercana. Esta vez, los ladrones dejan ir a la cajera. Roban otros $10,000. Un guardia de seguridad ve a la cajera corriendo por una cámara de vigilancia. Le acerca la imagen para ver mejor. El guardia alerta a la seguridad exterior, mientras ve que los hombres abandonan el edificio por una puerta de emergencia. Los ladrones se suben a la camioneta y salen rápidamente, con más de $150,000. No saben que los guardias del Bellagio... Relación con Vigoa, acerca de los bienes de Vigoa que habían sido puestos a nombre de Cisneros y de dónde había salido el dinero para comprar esos bienes. Cisneros nos dijo que le estaba haciendo un favor a un amigo. No era su dinero, pero quería ayudar a su amigo. Le preguntamos si había tenido contacto con Vigoa en las últimas semanas y nos dijo sí, Vigoa me trajo un dinero hace unos días. No sabía de dónde era el dinero, ni cuánto dinero era. Era una especie de pago por ser un buen amigo y poner los bienes a su nombre. El agente Beasley lo presiona, pero Cisneros dice que no sabe de ningún crimen. Estaba muy tranquilo, sereno. Decía no saber nada de nada. Él solo trataba de trabajar, pagar sus cuentas, mantener a su familia y vivir una vida normal. En la habitación, los investigadores encuentran una caja llena de efectivo. Era sospechoso, pero no lo incriminaba. Después de buscar durante 1 hora sin resultados, una investigadora con una corazonada decide buscar algún compartimento secreto. Y descubre muchas pruebas.
El agente Beasley habla con los investigadores. Me dicen, Rich, lo encontramos. Encontramos un compartimiento secreto en un armario. Parece que ahí está todo lo que estuvimos buscando. El agente necesita saber si estos artículos en el armario fueron utilizados en los robos. Regresé a donde estaba sentado Oscar y le dije, lo encontramos el armario. ¿Qué es lo que hay ahí? Suspiró, miró hacia abajo y dijo, las armas, todo. En ese momento supe que jugaría un papel más importante de lo que yo había pensado. El agente le pregunta por una cicatriz en la rodilla. Y pude ver que en su rodilla derecha había como una herida punzante. No lo podíamos creer. Habíamos identificado a una de las personas a quienes les habían disparado en el Rose y estábamos cerca de resolver ese asesinato. Del ataque llevan a los agentes a creer que este robo fue perpetrado por el mismo grupo que investiga. La espera, el ataque al auto blindado, las armas pesadas, la cantidad de disparos, todo coincidía con el asalto al Desert Inn. Un técnico en escenas de crímenes se ocupa de las camionetas utilizadas por los ladrones, pero no puede recuperar ninguna evidencia que ayude a identificarlos. Los investigadores continúan trabajando toda la tarde, hasta que sucede algo inesperado y muy triste. Cuando eran casi las 5, comenzó a sonar el teléfono celular del guardia muerto, y fue una sensación de un vacío. Es la pesadilla de todo policía. Esa noche en particular, no llegas a tu casa y tu esposa o tus seres queridos llaman para saber dónde estás y por qué no llegas. El teléfono seguía sonando y todos querían atenderlo y hablar con la otra persona, y fue una sensación desagradable. Los investigadores que estaban allí deciden aunar sus fuerzas para encontrar a los asesinos. Formamos una especie de fuerza conjunta con el FBI, el Departamento de Policía de Henderson y el de Las Vegas, para identificar a los individuos que estaban perpetrando estos crímenes. El objetivo de todos era el mismo, tratar de atrapar a estos tipos. Pero sin evidencia que implique a sus sospechosos, necesitarán moverse rápido si quieren capturarlos antes de que vuelvan a atacar. Unas pocas horas después del ataque, la policía localiza el auto de los ladrones abandonado en una playa de estacionamiento, y el agente especial del FBI, Henry Sean, investiga. Cuando llegamos, vimos que había sangre en el asiento del conductor. Los testigos habían informado que uno de los asaltantes había recibido un disparo. Un técnico de escenas de crímenes recolecta la sangre porque luego puede ser valiosa como evidencia de ADN. Los agentes investigan las placas del auto y de las camionetas involucradas en el robo. Descubren que todos los vehículos fueron robados del estacionamiento de un local de renta de autos. El equipo de tareas no puede identificar con certeza a los sospechosos del robo, pero cree que hay una conexión entre algunos golpes que sucedieron en los últimos 18 meses. En esos golpes, el expresidiario José Vigor y Pedro Duarte, su cuñado, estuvieron vinculados de una manera u otra. Pero sin evidencias concluyentes que impliquen a la dupla, la investigación se complica. ...3 de junio de 2000... el testigo acepta describir a los 3 hombres frente a un dibujante de la policía, pedido por el FBI. La policía espera que los dibujos ayuden a identificar a los sospechosos. Al día siguiente, los investigadores viajan a la casa de Pedro Duarte para preguntarle por su camioneta. Yo tenía el dibujo, y cuando vi a Pedro Duarte, pensé, por Dios. Duarte es muy parecido al hombre del dibujo. Cuando le preguntan por su camioneta, Duarte insiste en que fue robada.
Los registros policiales demuestran que de hecho se informó que lo fue. Pero eso fue horas después del intento de robo en el Desert Inn. Su historia era que su esposa y él habían tenido problemas personales, y él se fue al centro a caminar por la calle principal. Estacionó su auto, estuvo caminando, y después se quedó dormido en un banco. Duarte sostiene que cuando se despertó, su camioneta había desaparecido. Era una tontería. Nada en su historia era cierto. Era un engreído, sumamente engreído. Y hablaba bien inglés hasta que comenzamos con las preguntas más difíciles y entonces empezó a decir, no entiendo. Duarte de pronto dice que no habla bien el idioma. La sargento incluso le hablaba en español. Y él seguía diciendo que no entendía. Fue una entrevista muy frustrante. Los investigadores están convencidos de que Duarte está involucrado, pero les faltan evidencias concretas contra él. Todavía no teníamos respuestas, es decir, ¿estaba haciendo algo malo en la calle principal? Podía ser. Pudo haber estado robando joyas o carteras o cualquier otra cosa y trató de disfrazar su auto y esto era una simple coincidencia. Podría ser. No estábamos seguros de arrestarlo en ese momento y no llegamos a nada en esa entrevista. Con la esperanza de obtener una identificación certera de Duarte, el agente Shields le muestra una serie de fotos al único testigo que vio los rostros de los ladrones del Desert Inn. Y nuestro testigo no lo reconoció en el archivo de fotos. Entonces tuvimos que acudir a otros medios y tratar de identificar a sus socios o rastrear el dinero. En ese momento nos estábamos concentrando en que eran las armas. Los otros dos subieron a la parte delantera. Ellos tuvieron problemas para encender el auto. Luego el testigo vio a los dos hombres trabajando desesperadamente en la columna de dirección. No sabía si querían hacerle un puente o algo así. Finalmente el motor de la camioneta encendió y los hombres escaparon. Los agentes se preguntan por qué los ladrones tuvieron que hacer un puente en su propio auto. Se suponía que habían dejado la camioneta allí de antemano. Entonces, ¿por qué no tenían las llaves? Nos parecía muy extraño. No entendíamos por qué había sucedido todo eso. Luego los agentes ven una camioneta de la misma marca y modelo estacionada cerca. Pensamos que como había dos autos muy similares estacionados cerca, se habían metido en el auto equivocado. Y por supuesto, las llaves no funcionaban, entonces tuvieron que hacer un puente. El agente Slump y yo vamos a la parte trasera de esta segunda camioneta y allí encontramos que hay una placa colocada sobre otra. El FBI investiga el número de identificación de la camioneta y descubre que pertenece a un expresidiario llamado Pedro Duarte. El investigador en la escena del crimen encuentra huellas digitales sobre la placa superpuesta. Los investigadores analizan las huellas y descubren que pertenecen a Duarte. Esto sugiere que Duarte colocó la placa robada en su propia camioneta. El testigo acepta describir a los tres hombres frente a un dibujante de la policía, pedido por el FBI. La policía espera que los dibujos ayuden a identificar a los sospechosos. Al día siguiente, los investigadores viajan a la casa de Pedro Duarte para preguntarle por su camioneta. Yo tenía el dibujo. Y cuando vi a Pedro Duarte, pensé, por Dios,
Duarte es muy parecido al hombre del dibujo. Mind if we come in and talk to you for a moment? En verdad vive en una casa de clase media. Revisamos los antecedentes financieros y la casa de hecho fue comprada unas pocas semanas después del robo al MGM. Nos pareció interesante porque pagó $19,000 en efectivo por esta casa. La casa no fue comprada a nombre de Vigoa. Fue comprada a nombre de una persona llamada Oscar Cisneros. Los agentes sospechan que Vigoa utiliza a Cisneros como un testaferro para esconder sus adquisiciones. Después de hablar con su oficial de libertad condicional, supimos que Vigoa supuestamente estaba trabajando como peón y que no tenía mucho dinero. De modo que si comenzaban a aparecer bienes a su nombre, los agentes comenzarían a sospechar de él. Las finanzas de Vigoa presentan puntos oscuros, pero no sirven como evidencia. No teníamos testigos que lo identificaran a él en estos robos. Y que alguien esté gastando gran cantidad de efectivo no significa que esté involucrado en un robo. Vigoa había sido condenado por venta de drogas. No sabíamos si había regresado a ese negocio, lo cual explicaría por qué tenía tanto dinero. Los resultados de la averiguación de sus antecedentes financieros no son suficientes para seguir investigando. Aún no teníamos una causa probable que nos permitiera obtener una orden para revisar la casa de Vigoa, o sus propiedades o sus autos. Todavía no lo atraparíamos. Aun si hubiésemos tenido lo mínimo para una orden de cateo, todavía no estábamos listos para hacerlo. Necesitábamos tener algo más y queríamos más pruebas para arrestarlo y condenarlo. Los agentes continúan vigilando a Vigoa. 5 meses después, el 3 de marzo de 2000, en la localidad vecina de Henderson, la policía de la zona y el FBI reciben la noticia de que un auto blindado fue atacado delante de la tienda Rose Dress for Less y hay 2 guardias muertos. La policía había cercado el lugar. Había autos por todas partes, los testigos estaban desparramados y estaba el cuerpo de uno de los oficiales de seguridad en la playa de estacionamiento, cerca de la camioneta. La escena no era la ideal. Los investigadores trabajaban para determinar la serie de eventos que llevó a las 2 muertes. Entrevistamos a la gente que estaba en el estacionamiento, la gente en los negocios de alrededor. Muchos habían oído los disparos, algunos los habían visto, algunos habían visto al auto irse. Todos tenían una pequeña pieza del rompecabezas que tratábamos de armar. Según los testigos, alrededor de las 11:15 de la mañana, una camioneta blindada estacionó frente a la tienda. Balas alcanzan a los asaltantes, pero los disparos no los detienen. Deben tener chalecos antibalas. El guardia que está en el suelo logra llegar al auto blindado. El conductor de la camioneta se dirige a un hospital cercano. Ambos guardias sobreviven al tiroteo. Después de unos minutos, la policía de Las Vegas y el FBI llegan al Desert Inn. Una empleada del casino le dice a los investigadores que vio a los asaltantes escapar del lugar en un auto color claro y la policía emite una alerta. El agente especial del FBI, Richard Beasley, estudia la escena del crimen. Lo primero que pensé es que fueron muy audaces en robar un auto blindado. Estas personas no dudaron en utilizar las armas que tenían. Había casquillos metálicos en un área y más casquillos en otra, donde los guardias de la camioneta habían disparado sus armas. Los agentes creen que los asaltantes que cometieron este ataque no eran los mismos que robaron en el MGM. El modus operandi no era el mismo. Según la experiencia de los investigadores, los criminales rara vez cambian una estrategia que ya les dio buen resultado. El agente especial del FBI, Brett Shields, Tuvieron éxito en el MGM cuando esperaron a los guardias en la puerta. El robo en el Desert Inn es afuera.
Tratan de llevarse toda la camioneta. 10 minutos después de llegar al lugar, el agente Beasley recibe un llamado diciendo que se encontró el auto de la fuga. Uno de los oficiales uniformados había estado patrullando el área en busca de este auto y lo encontraron en el estacionamiento de un pequeño motel. Miramos dentro y encontramos casquillos en el piso y había uno calibre 45 en uno de los estribos. Los investigadores también hallan una botella de agua vacía dentro del auto. La guardan esperando encontrar evidencia de ADN en ella. Cerca de allí, los agentes entrevistan a alguien que dice que vio a los hombres que conducían el auto. Había un testigo que vio el cambio de autos cuando estaba paseando al perro. Es casi mediodía. Dos hombres armados, escoltados por un guardia de seguridad del MGM, transportan el dinero del casino hacia una salida, donde espera un camión blindado. De pronto, dos asaltantes los enfrentan. Uno les quita las armas. Luego les arrebata 3 bolsos de dinero, con casi $350,000 en efectivo. Los hombres escapan entonces por una salida lateral. Los guardias llaman a la policía de Las Vegas y al FBI. Detectives y agentes responden al llamado del casino y entrevistan a los guardias, quienes les dan a los investigadores una descripción aproximada de los atacantes. Los ladrones no dejaron evidencia física en el lugar. El MGM, como todos los casinos de Las Vegas, tiene una amplia red de cámaras de seguridad. Los agentes del FBI miran los videos del crimen. El agente especial Henry Schland observa que el líder de la banda exhibe sus armas, lo que sugiere que podría ser un individuo peligroso. No es algo frecuente que alguien cometa un robo con un arma en cada mano. Rara vez se puede ver eso. Y ya se presagiaba la violencia de la que ese tipo era capaz. Okay, can you give me the outside tape? They go directly out to the sidewalk and down the street. Los agentes también observan las imágenes tomadas por las cámaras del exterior del hotel, que revelan que los hombres escaparon cruzando la calle hacia un hotel vecino. Los investigadores van al Hotel San Remo y observan el video de sus cámaras exteriores. Ven que los ladrones se suben a una camioneta conducida por un tercer hombre. Pero el video no puede darles una pista viable, según el agente especial del FBI, Kazuo Nishimoto. La calidad de la filmación no nos permitía ver los números exactos de la placa. Mucho dinero, de modo que si comenzaban a aparecer bienes a su nombre, los agentes comenzarían a sospechar de él. Las finanzas de Vigoa presentan puntos oscuros, pero no sirven como evidencia. No teníamos testigos que lo identificaran a él en estos robos. Y que alguien esté gastando gran cantidad de efectivo no significa que esté involucrado en un robo. Vigoa había sido condenado por venta de drogas. No sabíamos si había regresado a ese negocio, lo cual explicaría por qué tenía tanto dinero. Los resultados de la averiguación de sus antecedentes financieros no son suficientes para seguir investigando. Aún no teníamos una causa probable que nos permitiera obtener una orden para revisar la casa de Vigoa, o sus propiedades o sus autos.
todavía no lo atraparíamos. Aun si hubiésemos tenido lo mínimo para una orden de cateo, todavía no estábamos listos para hacerlo. Necesitábamos tener algo más y queríamos más pruebas para arrestarlo y condenarlo. Los agentes continúan vigilando a Vigoa. Cinco meses después, el 3 de marzo de 2000, en la localidad vecina de Henderson, la policía de la zona y el FBI reciben la noticia de que un auto blindado fue atacado delante de la tienda Rose Dress for Less y hay 2 guardias muertos. La policía había cercado el lugar. Había autos por todas partes, los testigos estaban desparramados y estaba el cuerpo de uno de los oficiales de seguridad en la playa de estacionamiento, cerca de la camioneta. La escena no era la ideal. Los investigadores trabajaban para determinar la serie de eventos que llevó a las 2 muertes. Entrevistamos a la gente que estaba en el estacionamiento, la gente en los negocios de alrededor. Muchos habían oído los disparos, algunos los habían visto, algunos habían visto al auto irse. Todos tenían una pequeña pieza del rompecabezas que tratábamos de armar. Según los testigos, alrededor de las 11:15 de la mañana, una camioneta blindada estacionó frente a la tienda. Un guardia entró para recoger el dinero, pasando entre 2 camionetas pequeñas que, de acuerdo al informe de los testigos, estaban estacionadas allí desde temprano. Cuando el guardia regresó con el dinero, los asaltantes aparecieron. El hombre sacó su arma y disparó. Le dio a uno de los asaltantes en la rodilla. Pero otro asaltante abrió fuego con un rifle de asalto. El guardia murió casi al instante. Luego descargó su furia. Basados en la confesión de Oscar, supimos que Vigoa era el líder de la banda. Era el que organizaba todo, el que decidía qué golpes darían. Su cuñado, Pedro Duarte, había estado involucrado en los robos hasta el Desert Inn. Después de eso trajeron a otro individuo, Luis Suárez, y él había formado parte del asesinato en el Rose también. Creo que Cisneros finalmente nos confesó todo porque estaba de veras arrepentido por lo que había sucedido. No tanto por los robos, sino por el asesinato de los guardias. Mientras Cisneros continúa confesando, los investigadores procesan la evidencia en la habitación. Retiraban todo y lo catalogaban, asegurándose de no limpiar las huellas digitales o las evidencias de ADN. Hacia el final de la búsqueda encontraron lo que parecían ser bombas de fabricación casera. Eran tubos de PVC negros de 4 pulgadas con algún tipo de circuito adosado. Los investigadores le preguntan a Cisneros sobre las bombas y le preguntan si son reales. Y Oscar dijo, no lo son. No confiamos en lo que nos estaba diciendo. Le dije, te pregunto una vez más, ¿qué son estas cosas? Y me dijo, estábamos divirtiéndonos. No tienen de qué preocuparse. En ese momento, por la vaguedad de las respuestas, decidimos evacuar la casa y a los vecinos. Los agentes toman la evidencia y abandonan la casa, dejando las bombas. Llamamos al escuadrón de bombas y vinieron y entonces vieron los artefactos. No podían examinarlos con rayos X porque eran de PVC negro, entonces las hicieron explotar ahí mismo. Basados en la confesión de Cisneros, los investigadores arrestan a Pedro Duarte por ser el conductor de la fuga en el Desert Inn. Los investigadores intentan arrestar al último ladrón, Luis Suárez, pero se fue del estado.
Los expertos en balística analizan las armas encontradas en la casa de Cisneros y coinciden con balas y casquillos de los asesinatos del Rose y los disparos en el Desert Inn. Los expertos también hallan evidencia contra Vigoa. Encontramos las huellas digitales de Vigoa en una de las balas de los cargadores que estaban en el armario de Cisneros.